Este coro es de la Secretaría de Educación Distrital, creado desde el 2013 por su directora María Teresa Guillén. En la actualidad participan 1.700 niños y jóvenes de 16 localidades en 41 colegios distritales. A continuación, escucharemos el saludo de bienvenida del presidente ejecutivo de Corferias, doctor Andrés López Valderrama. Excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, señor presidente, los empresarios comprometidos con la educación en esta Feria del Libro, agradecemos su presencia en este acto de inauguración y saludamos efusivamente su compromiso con una nueva era en paz, prosperidad y desarrollo económico. Doña María Clemencia Rodríguez de Santos, primera dama de la Nación, señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, doctor Gustavo Petro, muchas gracias, señor alcalde, por todo el apoyo que usted le da a la Filbo. Sin lugar a dudas, el apoyo de la Secretaría de Educación y de la Cultura del Distrito son la garantía del éxito de este evento. Señora Ministra de Cultura de Colombia, doctora Mariana Garcés. Doctor Gonzalo Echeverry Garzón, presidente de la Junta Directiva de Corferias. Doctora Mónica de Greif, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Enrique González Vila, presidente de la Cámara Colombiana del Libro. Doctor Enrique, celebremos estos 28 años de alianza juntos y en nombre de toda la industria editorial, mil gracias por este gran evento. Doctor Gustavo Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro. Señor Sergio Ramírez, escritor nicaragüense y quien encabeza la delegación de invitados internacionales. Señora Piedad Bonet, escritora colombiana y una de las curadoras del pabellón Macondo. Doctora Clarisa Ruiz, secretaria distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Doctora María Claudia Lacutir, presidente ProColombia, representantes del Gobierno Nacional, señores embajadores y representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, señores representantes del Gobierno Distrital, señores miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Corferias, de la Cámara Colombiana del Libro, señores patrocinadores, Ecopetrol, ETV y Argos, invitados especiales, expositores, compradores internacionales, medios de comunicación, señoras, señores, Ana María. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2015, será sin lugar a duda una de las versiones de la feria más especial y recordada por nuestros visitantes, pues entre los organizadores y aliados acordamos dedicar la feria de este año a la memoria de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, haciendo de Macondo nuestro invitado de honor. Y es que ser ciudadanos de Macondo es una condición que llevamos millones de latinoamericanos, tal y como lo sentencian Piedad Bonet, Jaime Abello y Ariel Castillo, quienes conformaron el comité de curadores de nuestro invitado de honor y quienes nos han recordado que Macondo es un microcosmos de la historia de Colombia y de la América Latina. Con acierto, agregan los miembros del comité que Macondo es un espacio donde nos vemos reflejados como sociedad, con nuestras virtudes y defectos, hiperbolizados por la desmesura propia de lo real maravilloso. Y es que no podría ser de otra forma, pues estamos signados por el comportamiento de un país mestizo con un lamentable legado derivado de la violencia, pero al mismo tiempo un país generoso, laborioso y valiente. Ciertamente Macondo es una congregación compleja, pero no por ello debemos sentirnos condenados a más años de soledad, sin solidaridad y sentido de pertenencia, pues formamos parte de una estirpe con una nueva oportunidad sobre la tierra, oportunidad que se nos brindará a través de la reconciliación nacional, señor presidente. En este sentido, conviene recordar, como lo hace Gerald Martín, biógrafo excelso de nuestro premio Nobel,
que cuando Gabo no escribía, estaba negociando la paz, el entendimiento entre los pueblos. Por eso es que en momentos de dificultad para lograr la culminación del conflicto, necesitamos recordar a García Márquez como hombre sabio con anhelo de paz y retomar el cauce de la sensatez, porque lo que queremos lograr es un bien superior, bien que merecemos todos los colombianos, cual es la paz. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País, el Gobierno ha señalado inequívocamente que las prioridades son la paz, la equidad y la educación. Y para lograr estos objetivos se ha trazado la ruta y confirmado una gran inversión, correspondiéndonos a nosotros rodear al Gobierno y la institucionalidad en el cumplimiento de estos objetivos. En este escenario de las letras y el conocimiento, permítame concentrarme en uno de los objetivos mencionados y señalar que proclamar que la educación, al lado de la paz y la equidad, es el propósito nacional, es un gran acierto. Transcurrir en el siglo XXI sin acercarse a la ciencia, a la tecnología y a la innovación es fomentar la brecha que nos separa de los países donde se gesta el desarrollo, florece la prosperidad y hay inclusión. Para lograr que Colombia, en 10 años, sea el país más educado de América Latina, como es el objetivo del Gobierno, se requiere que los maestros, los estudiantes, los padres de familia y la empresa privada nos sumemos al esfuerzo. El plazo que nos hemos dado es corto y exigente y va más allá de la retórica de cambio, y por ello hay que aprovechar esta dinámica para impulsar las transformaciones, aumentar copiosamente la inversión en educación pública e incitar al sector privado a que se comprometa a fondo. Los avances en la educación estarán íntimamente ligados a la necesidad que tenemos los colombianos de ampliar la lectura de libros hacia un índice superior al magro que actualmente ostentamos y que nos sitúa en lugar no muy destacado en Latinoamérica. Y es por ello que todos debemos asumir la responsabilidad de cultivar en nuestros hijos la lectura de todos los temas, incluyendo por supuesto la literatura, pero también el contacto con los libros técnicos y científicos que la industria editorial y universitaria producen y que son muy importantes para el desarrollo económico y social de la nación. Se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo que una sociedad educada es una sociedad que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia. Y no hay nada más cierto. Hay que propender por ser más cultos, más preparados, más expertos y más innovadores. Aquí y ahora rindamos homenaje a nuestra gloria universal Gabriel García Márquez, haciendo de Macondo el país de nuestras preferencias y comprometiéndonos a consolidar la paz mediante la educación incluyente para convertir nuestro país en el más educado y el más productivo. Bienvenidos a Filbo 2015. Palabras del doctor Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro. Señor Presidente de la República de Colombia, su señora esposa, señores de la mesa directiva, señores funcionarios del gobierno, representantes de gobiernos extranjeros, de las fuerzas militares, señoras y señores. Cuando en 100 años de soledad Aureliano II intenta descifrar el futuro de Macondo, en los manuscritos de Melquíades le resulta imposible desentrañar las claves. Las letras parecían ropas puestas a secar en un alambre y se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria, dice la novela. Afortunadamente para nosotros, no fue necesario que transcurrieran 100 años como en la obra para descifrar las claves de este mundo nacido de la ficción.
A diferencia de Aureliano II, no fuimos capaces de guardar sus secretos. Así que Macondo está presente aquí, hoy, como invitado de honor a esta, la 28ª versión de la Filbo Ecopetrol. Este homenaje, ideado por el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la Cámara Colombiana del Libro, ha estado en manos de un comité curatorial compuesto por 3 conocedores de la obra de García Márquez: Piedad Bonet, Jaime Abello Banfi y Ariel Castillo. Estos 3 curadores llevan meses desarrollando una serie de lineamientos conceptuales para darle forma a un mundo macondiano que fue llevado a escena de manera estupenda por Laura Villegas, Santiago Caicedo y Andrés Burbano, 3 talentosos artistas colombianos contemporáneos. Gracias a este equipo, Macondo es, como lo verán a continuación, de todo menos un lugar común. Al entrar al pabellón, se darán cuenta de que se trata de un recorrido de 3.000 metros cuadrados que busca suscitar emociones y ofrecer una experiencia diseñada para ser vivida por cada uno de los visitantes. Esto, además de contar con una gran librería, un espacio gastronómico y una programación que se extenderá por toda la ciudad. Quien visite la feria este año verá que se trata de una feria única que se alimenta del mundo literario para ofrecer experiencias únicas. Vale también la pena resaltar que compartimos con el gobierno el objetivo de convertir a Colombia en un país de lectores y nos congratulamos por los programas de Cero a Siempre y Leer es mi cuento que llegan a la población infantil y juvenil. Este gobierno, bajo el mandato de usted, señor presidente, ha adquirido más libros para las bibliotecas públicas que todas las administraciones anteriores. El Ministerio de Cultura ha hecho una excelente labor, pero quisiéramos ver complementados estos programas con una dotación de material de lectura para adultos en las bibliotecas públicas. No creo que sea un sueño imposible que las bibliotecas tengan al mismo tiempo las novedades que se presentan en librerías y en ferias para que los colombianos de bajos recursos puedan disfrutar de las mismas lecturas que el resto de la población. Porque estamos convencidos de que la lectura es la mejor herramienta para este proyecto de paz. El gremio editorial, señor presidente, apoya la paz. No puedo despedirme, claro, sin los debidos agradecimientos. Como ven, la Filbo Ecopetrol 2015 es un evento sin precedentes porque creemos que el público se lo merece, pero también porque cada uno de nuestros aliados entiende el valor figurado y literal de que hoy en día seamos una de las ferias del libro más importantes de América Latina. Todos le hemos apostado a esta feria para que sea un evento siempre presente en el imaginario y en el corazón de los colombianos y de todos los que nos visitan de otras partes del mundo. Le damos la despedida al doctor Javier Gutiérrez, amante de la cultura y exitoso presidente de Ecopetrol, bajo cuyo mando la empresa lleva ya 5 años brindando apoyo a la cultura del libro y la lectura. Y le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Echeverry, escritor y excelente lector que ahora toma el mando. Agradecemos también al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, las Secretarías de Cultura y Educación de Bogotá, Idartes, Argos, Bavaria, RCN, El Espectador, Colsubsidio, la Fundación Rafael Pombo, el aliado tecnológico, la ETV, el Goethe Institute, ProColombia, la Agencia Nacional de Televisión, Cívico, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la Universidad Externado de Colombia, el DANE,
la Embajada de Portugal, el Instituto Camões, la Embajada Francesa, la Alianza Francesa, el Instituto Francés, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, la institución Acción Cultural Española, Fundalectura y, por supuesto, Acorferias, nuestro socio, en cuyo recinto se dan cita cada año libreros, editores, distribuidores, gestores culturales, escritores y un sinnúmero de personas que agradecemos tener un espacio de más de 50.000 metros cuadrados dedicados a nuestro quehacer. Es que esa es, si se quiere, la esencia misma de la Filbo Ecopetrol. Una labor constante por recuperar el valor de la palabra escrita, sobre todo en un país como Colombia, tan parecido al mítico Macondo, donde necesitamos constantemente un antídoto contra el olvido, una manera efectiva de comunicarnos entre nosotros, de aprender y un método, ojalá infalible, para sobrevivir el día a día, porque la palabra escrita es y siempre ha sido el corazón de esta feria. Muchas gracias. Palabras de la señora Piedad Bonet, escritora y curadora del Pabellón de Macondo. Señor Juan Manuel Santos, presidente de la República, y señor alcalde Gustavo Petro, señora ministra de Cultura Mariana Garcés, señora Clarisa Ruiz, secretaria de Cultura, señora Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional, doctora Mónica de Grave, señor Andrés López Valderrama, señor Enrique González, señora Diana Rey, gerente de la feria, señor Sergio Ramírez Mercado, compañeros y artistas del Proyecto Macondo, queridos escritores, editores y amigos y amigas que hoy nos acompañan. Macondo fue alguna vez, en el sueño premonitorio de su fundador, la ciudad de los espejos. Y 100 años de soledad, la novela que narra ese sueño y algunas otras ficciones de García Márquez son también los espejos de feria en que vemos reflejada nuestra imagen de forma hiperbólica. Ahí están el mundo caribe en el que él creció, Colombia con sus guerras y sus sueños, América Latina con una historia tan semejante a la nuestra y, en fin, tantas sociedades habitadas por aurelianos y arcadios y úrsulas y rebecas, seres humanos con vidas atravesadas por el amor y la soledad y la muerte. En la última página de 100 años de soledad, sin embargo, el narrador nos confiesa que Macondo no fue solo la ciudad de los espejos, sino también la de los espejismos. Y es que desde sus orígenes, Macondo estuvo habitada por unos cuantos hombres que creyeron en la utopía y se arriesgaron a empresas delirantes en su afán de alcanzarla. Sin embargo, todos sus sueños, uno tras otro, fueron cayendo irremediablemente en el fracaso. José Arcadio Buendía, el fundador, que logró que la pequeña aldea fuera una Arcadia donde todas las casas recibieran la misma proporción de sol y quedaran a la misma distancia del río, terminó loco y amarrado a la intemperie al tronco de un castaño. El coronel Aureliano, que se fue a la guerra no por razones ideológicas, sino porque su sentido de la justicia lo llevó a sublevarse contra el fraude electoral, terminó chapaleando en el pantano del poder, primero aislado en su círculo de tiza y más tarde olvidado en su laboratorio de alquimia, haciendo y deshaciendo sus pescaditos de oro. De su memoria solo quedó una calle con su nombre en Macondo. José Arcadio II
que puso su fe en las luchas sindicales que reclamaban los derechos de los trabajadores y denunciaban los excesos de la compañía bananera, metáfora del imperio colonizador, terminó en un tren cargado de muertos y enfrentando el olvido por decreto. Y Aureliano el Sánscritista, el último de la estirpe, el alter ego del escritor y el que creyó en la redención por el amor, para él lo más parecido a la felicidad, engendró la prueba de que esos 100 años de historia habían sido solo un camino de involución, un hijo con cola de cerdo. Y es así como Macondo, que también estuvo habitado por mujeres aguerridas, capaces de mantener el orden del mundo mientras los hombres sucumbían a sus delirios y pasiones, desapareció finalmente arrasado por el huracán bíblico. Su creador selló ese final con una frase que pareciera explicarlo todo: las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Hoy, como un homenaje al hombre que supo contar nuestra saga con belleza, humor y sabiduría, la Filbo 2015 ha propuesto como país invitado de honor a Macondo ese lugar de ficción en el que los colombianos nos reconocemos. Es un llamado a mirarnos y repensarnos en el momento en que una gran mayoría de colombianos tenemos puesta nuestra esperanza en la paz de Colombia. Una paz que, sin embargo, no solo se obtiene firmando unos convenios en la mesa de negociación, sino trabajando denodadamente para hacer de este un país más equitativo, más justo, más incluyente. Las estirpes de las que habla García Márquez estuvieron marcadas por la insolidaridad y la desmemoria, dos males que hasta hoy nos acompañan. Cuando rompamos esas cadenas y volvamos a creer en el otro y reparemos las atrocidades de nuestra historia, nacerá sin duda un segundo Macondo, un Macondo en paz, un Macondo que nos urge, sin regiones aisladas y olvidadas como fue aquella aldea primitiva, donde haya cada vez más ciencia y más arte y mejor educación para todos, donde las compañías extranjeras no se lleven el botín de nuestros recursos ni dejen convertido en un desierto lunar el lugar donde alguna vez estuvo el mar y donde la memoria colectiva impida que las mismas violencias se repitan. Macondo será, pues, el corazón palpitante de esta feria, que es a su vez una ciudad de libros, de ideas, de diálogos y debates. Lo que aquí campea es el pensamiento, la imaginación y la creatividad, las verdaderas armas para crear la paz y derrotar la barbarie, la intransigencia y el fanatismo. Un verdadero símbolo de la Colombia que no se cansa de soñar con una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Palabras del señor Sergio Ramírez, escritor y es vicepresidente de Nicaragua. Señor Presidente de la República, señora Primera Dama, señor Alcalde de Bogotá, amigos, amigas que presiden esta mesa, amigos, amigas, todos.
Mi amigo Jean-François Foyel, maestro junto conmigo de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, me explicaba una vez el término purgatorio que se usa en Francia referido a los escritores. A la muerte de uno de ellos se dice, se le abren las puertas del purgatorio donde debe aguardar por su suerte futura, hasta que pasado un tiempo prudencial es trasladado al infierno, que es el olvido, o a la gloria, que es la inmortalidad. Esta máxima parte del supuesto de que mientras el escritor permanece en el purgatorio, sus libros dejan de venderse o se venden menos, porque ya no se espera nada nuevo de él. Luego, en un plazo no determinado, alguien viene a descubrirlo otra vez o alguna circunstancia hace que su nombre brille de nuevo y entonces puede ser que quede instalado en los estantes de las librerías ya como un clásico. Cuando en 1985 se celebró con gran fasto el centenario de la muerte de Víctor Hugo, nadie en Francia lo leía, pero la gente volvió entonces con avidez a las páginas de Los Miserables. Cuando William Faulkner recibió el premio Nobel en 1949, sus editores corrieron a reimprimir sus libros ausentes en el mercado. Y el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald dormía el sueño de los justos cuando en 1974 la película de Jack Clayton creó una Gatsby manía, tanto que se llegó a imponer en Estados Unidos el color blanco en la moda, vajilla, ropa de cama, trajes, tales como los que vestía en la pantalla Robert Redford. Gabo parece ajeno a esta regla, porque la muerte no ha hecho sino multiplicar las ventas de sus libros en todos los idiomas. Cuando se habla de escritores de culto, es porque una minoría de entendidos o de seguidores atiza la llama para que no se apague, pero desde la aparición de 100 años de soledad en 1967, Gabo se volvió un personaje mítico, objeto de otra clase de culto, el culto popular, y lo sigue siendo con creces, de modo que las llamas purificadoras del purgatorio no lo han tocado ni de lejos. El escritor, como personaje popular en vida, caudillo cultural, estrella de cine, es un fenómeno que se ha presentado al menos 3 veces en la literatura latinoamericana. Primero, Rubén Darío. Cuando en La Habana o en Veracruz corría la voz de que se hallaba a bordo de un barco atracado en el puerto, miles se concentraban en el muelle para vitorearlo. Luego está Neruda, que también vivió en olor de multitudes, gracias sobre todo a la popularidad de sus 20 poemas de amor. Y el propio Gabo, frente al que se hallara donde se hallara, en el foyer de un cine, en un restaurante, y de eso fui testigo no pocas veces, se formaba de inmediato frente a él una cola de admiradores que no se sabía de dónde habían sacado sus libros que le presentaban para firmar. ¿Cuál es la clave de la Gabomanía? Por supuesto, sus propios libros, que desbordan las barreras del lector culto, del lector habitual, y alcanzan el vasto mundo del lector común. La lectura se vuelve así un fenómeno popular. Tanto los poemas de Darío como los de Neruda siguen siendo recitados de memoria por escolares y por enamorados, y uno de los recitadores era el propio Gabo, por amas de casa y por trasnochadores. Pero los personajes y escenarios de las novelas de Gabo tienen sustancia real entre la gente, uno de los pocos casos en que el público llano coincide con los letrados y el favor de las ventas coincide con el favor de la crítica. Macondo es como La Mancha, el territorio del Quijote, un territorio que la imaginación del autor ha traspasado a la imaginación popular y por tanto se vuelve real en la mente del lector. Historias 100 veces contadas por voces anónimas, desde consejas y mitos hasta letras de vallenatos, lo devolvió a la gente
que volvió a apropiarse de ellas, un público fascinado porque alguien desde la letra impresa les contara algo que ya sabían o creían haber vivido. Este traspaso de ida y vuelta es el que crea el realismo mágico, y el lector común, al entrar en ese país imaginario que se llama Macondo, lo hace con absoluta credulidad porque se reconoce como uno de sus habitantes. Macondo no es solo el pequeño pueblo bananero de la Ciénaga colombiana, sino cualquier pequeño pueblo latinoamericano o de cualquier parte del mundo. El universo verbal de Gabo es reconocible para todos, y en este sentido Macondo se vuelve un país infinito, donde letrados e iletrados podemos vivir a gusto. Todos somos Gabo, en las universidades y las academias, y en las galleras, las barberías y las cantinas. Todo lo que nos cuenta viene ya en los genes de nuestra memoria. Alguna vez hemos sido operados por los médicos invisibles. Remedios la Bella ha ascendido al cielo en el patio de al lado, envuelta en las sábanas puestas a secar, y hemos visto las nubes de mariposas amarillas que siguen a Mauricio Babilonia. Hemos conocido a alguien que nació con una cola de cerdo por culpa incestuosa, y bajo un árbol del solar de nuestra propia casa fue encadenado José Arcadio Buendía. Hemos visto por primera vez en nuestras vidas una marqueta de hielo. Hemos oído pitar el tren amarillo que lleva al rumbo al mar los cadáveres de los miles de trabajadores bananeros alzados en huelga. Esta es la realidad, lo demás es mentira. Todos somos Macondo, todos vivimos en Macondo. Yo vengo de allí, desde la costa del Pacífico de Nicaragua, que milagros se han visto, también es el Caribe y por tanto es Macondo. Lo fue Rubén Darío, a que también su tío abuelo, el coronel Ramírez Madregil, lo llevó bajo el más ardiente de los soles que podamos imaginar a conocer el hielo, y lo hizo conocer además los cuentos pintados para niños, las manzanas de California y el champaña de Francia, según cuenta en su autobiografía. La imagen triunfante de Gabo la veremos pronto en los billetes de banco de Colombia. Ya hay un decreto legislativo al respecto que ha promulgado el presidente Santos. ¿Y por qué no? En los billetes de lotería y en las tapas de los cuadernos escolares, y quién quita en los altares domésticos enflorado con una velita encendida. Pero su obra no tuvo que ver únicamente con el dominio de la imaginación, sino también con el relato de hechos reales, porque fue un periodista para la historia y un maestro de periodistas que creó el legado de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano que lleva hoy su nombre. Y aún sobre todo eso, en su vida real, defendió la justicia, luchó por la libertad de centenares de presos políticos y por un destino democrático y de paz para nuestra América Latina. La paz en nuestra América y en Colombia fue una aspiración suya y podría decirse mejor una ambición suya, y es por tanto parte del legado de su vida y de su pensamiento. Defender y promover la paz como fuente de vida y como parte del paisaje del futuro, porque solo en la paz, como un bien compartido, podremos tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención del señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, doctor Gustavo Petro. Doctor Juan Manuel Santos Calderón y su señora esposa María Clemencia Rodríguez de Santos, presidente de la República de Colombia. Señora Piedad Bonet, escritora y curadora del Pabellón Macondo.
Señor compañero Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Doctor Gustavo Rodríguez García, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Libro. Doctor Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias. Doctor Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro. Doctora Mónica de Greif Lindo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Miembros del cuerpo diplomático aquí presentes, distinguidos miembros visitantes de la comunidad internacional, señores y señoras ministros y representantes del gobierno nacional, congresistas, concejales, miembros de la Junta Directiva de Corferias, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Cámara Colombiana del Libro, ilustres escritores, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas que cantaron aquí, medios de comunicación, mundo de las palabras y la cultura, que aquí se convocan desde hace 28 años, 28 veces. Hace un año, aquí mismo estuve, recién llegaba otra vez a la alcaldía, me habían sacado. Y también hace un año recién moría Gabriel García Márquez. Era en aquel entonces el invitado Mario Vargas Llosa, recuerdo, y el Perú en general. Estuvieron conmigo en la Plaza de Bolívar, el primer acto que hacía después de esos hechos, poniendo una serie de flores a un monumento que allí dentro del Palacio Líbano, en vida de Gabriel García, inauguramos. Y recuerdo un tanto las palabras de aquel entonces, siempre influenciadas por los hechos, los momentos, siempre las palabras representan alma de la historia. Hablamos de las hogueras, precisamente, y de las palabras, de quienes en las hogueras queman las palabras, y que, como decía el filósofo alemán, después de quemar las palabras, siempre terminan quemando los seres humanos. Y hablábamos de ese discurrir conflictivo en la historia de la humanidad, que también es la historia de Colombia, entre hogueras y palabras. Las palabras resistentes, las hogueras tratando de quemar las palabras. Una lucha de siglos entre los esfuerzos de libertad del ser humano y los intentos de acabar la palabra libertad. Quizás no lo dijimos en aquel entonces, también es el reflejo de un conflicto entre otras dos palabras que expresan de alguna manera la conflictividad del mundo de hoy, contemporáneo, en el siglo XXI, y el del siglo pasado y antes. Los conflictos entre los dineros y las ideas. Ha existido hombres de dineros, ha existido hombres y mujeres de las ideas, y a veces los dineros han querido acabar las ideas, y a veces las ideas han querido transformar el mundo. Palabras e ideas, hogueras y dineros serán sinónimos. Alguien dirá: Petro, no seas radical, no vuelvas a tus tiempos de Aureliano. Se pueden juntar dineros e ideas, y de verdad que se pueden juntar. Se pueden juntar palabras y dineros, pero cuando hogueras y dineros se juntan, silencian las palabras y matan la libertad. En un mundo de ese tipo de conflictos nació Gabo, recordábamos. Se paró en un balcón en la plaza principal de Zipaquirá, Cachaca la plaza, había ya recibido los comuneros, vieja historia. Y el costeño acababa de salir de su bachillerato y se paró en el balcón porque ese día todo el mundo conmemoraba el fin de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial.
Ese fue su primer discurso público. Y de allí se fue, como todo bachiller que extraño a esas tierras, regresaba a las suyas. Y recordábamos cómo del 45 al 48 estallaron las hogueras en todo el territorio nacional. Y Gabo no se metió en las hogueras, sino que fue recreando su mundo de magias, de historias mágicas y reales, porque en cada historia de García Márquez, todo colombiano o colombiana sentimos que se narra nuestra propia historia, individual y colectiva, y esa es la gracia del arte. Pero ese Gabo hoy podría ser recordado, un año después de su muerte, sí, como un creador de palabras, palabras que hoy no solamente han sido creadas, sino que se entienden, que se leen en muchísimos idiomas del mundo, que se pintan, que se bailan, que son recordadas y muchísimas veces soñadas, porque cada uno de nosotros recrea una especie de Gabo en sus discursos, en sus escritos, en sus ilusiones. Las palabras soñadas son las que nos vuelven revolucionarios, dijimos en aquel entonces. Y ese conjunto de palabras que se crean, se entienden, se leen, se bailan, se pintan, se sueñan, se recuerdan, todas juntas como en una especie de tejido multicolor, ¿no es acaso el mismo nombre de la cultura? ¿No es la cultura un tejido de palabras diversas, cantadas, bailadas, expresadas, pintadas, recordadas, soñadas, individuales y colectivas? Y detrás de ese mundo, de esa cultura, ¿acaso no se aprende la cultura? Una de las frases que de Gabo pueden salir hacia la historia que estamos por vivir es la educación. Gabo lanzó unos mensajes a los gobiernos, a los gobernantes, a nosotros hoy gobernantes, que tenían que ver con un mensaje sencillo pero profundo. Gabo decía: eduquen a los niños, a las niñas, edúquenlos en libertad, en la crítica, háganlos capaces de crear. En cierta forma, la soledad del país ha sido la historia permanente de unas élites que se han negado a que su pueblo se eduque. Y está escrito en su memoria, y está escrito en su manifiesto. Parte de esas palabras las escribimos también en un muro, en la esquina más dura de Bogotá, la más gris, que hoy se tiñe de color, la Jiménez con Caracas. La educación. La cultura y la educación, los mensajes de Gabo. Cuando aquí los niñitos y las niñitas que cantaron, al principio, multicolores ellos, y hicieron que ustedes de pie aplaudieran. Esos niñitos y niñitas son 39,000, que algún día quisiera verlos, ojalá todos juntos. Sería hermosísimo en esos ríos de color. 39,000 que en los barrios más desconocidos de la ciudad de Bogotá, en las localidades, en la humildad, en Ciudad Bolívar, en el Usme, en Bosa, han tocado la cultura, han empezado a recrearla, cantan, pero no solamente cantan, sino que pintan, bailan, escriben. Se educan en medio de la cultura, no solamente esos 39,000 niños y niñas de camisetas de colores diferentes, sino 20,000 que son educados por los maestros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de un contingente que ya suma 220,000 jóvenes y niños que antes estudiaban 5 horas y ahora 8 al día, en un esfuerzo propio de este gobierno que trata de hacer realidad una frase de Gabo. Decía él, por el bachillerato, todo se lo debo al bachillerato. ¿Cómo lograr que el bachillerato logre en la ciudad de Bogotá
que todos los ciudadanos y ciudadanas del futuro se lo deban a él, por su calidad, por su extensión, por la capacidad de llevar a nuestra juventud bogotana y ojalá colombiana al tejido de la cultura, de las palabras que se crean en libertad y se pintan y se bailan, multicolores, en algo que está todavía por escribirse en nuestras repúblicas, la palabra democracia multicolor. Pues salido un poco de esa experiencia ya de 3 años de la alcaldía, tratando de construir en esos barrios populares con estos niños y niñas, aquí con los funcionarios, un tejido multicolor cultural. No solamente de niños que cantan, allá ya se ven los violines que tocan, y no solamente de pronto se expresan en el Bogotá es Mozart, sino que estallan insurgentes en los cantos del hip hop. Y de vez en vez, cuando algún funcionario que no entiende de cultura intenta tapar los murales y los grafitis, salen clandestinos como ríos, sin que nadie los convoque, sin partidos, jóvenes de todos los barrios a gritar en los muros sus verdades, sus sentimientos, sus colores, haciendo de Bogotá algo por lo cual será famosa mundialmente, una ciudad de ríos de colores, una ciudad de cultura. En ese mundo de pronto me tocó vivir, y lo cuento aquí, en un colegio precisamente, creyendo que llevaba una política que iría a ser aplaudida, la universidad, el grito de no a la universidad. Gritaron, algunos que eran hasta profesores, gritaron no a la universidad. Y recordé algunos tiempos fantasmagóricos de Salamanca, cuando gritaban no a la inteligencia, y me vino el recuerdo de las ideas y de las hogueras que queman las ideas. Y al poco tiempo, sorprendido aún de cómo se podía gritar no a la universidad, encontré en las páginas de un periódico de ayer el que habían abucheado a la palabra paz en algunos lugares, no solamente de esta ciudad, sino de otros lugares del país. Y nos encontramos de nuevo entonces con la realidad conflictiva de lo que estamos viviendo. Por un lado las palabras, por un lado las ideas, por otro lado las codicias y las hogueras, aún vigentes. La palabra se enfrenta a la hoguera que quiere quemarla. El no a la universidad y el abucheo a la paz se expresan en lo más recóndito del alma colectiva, las ansias de un sector de la sociedad que nos quiere conducir a 100 años de nuevo de soledad. ¿O serán las palabras que se crean, que se bailan, que se pintan, que se tejen bajo la libertad y la democracia? ¿O serán las ideas que se queman en las hogueras, las codicias? ¿Qué será de Macondo ahora? Singabo, ¿qué será de Macondo? ¿Un espacio de guerras? ¿De vagones interminables que en la noche llevan cadáveres de la masacre? ¿De trabajadores y de gente humilde? ¿Acaso fue un cuento de 1922 o 28? ¿O los vagones siguieron transitando aún sin tren, porque quitaron y acabaron los ferrocarriles, pero llevando cadáveres reales día y noche por miles a las fosas comunes? ¿Acaso nuestro país se ha liberado de las hogueras? ¿O las hogueras siguen quemando las palabras y silencian las palabras? ¿Acaso el no a la universidad o el abucheo a la paz no expresan que nos quieren conducir de nuevo a 100 años de soledad? ¿Qué será Macondo? ¿Un espacio de soledad? ¿Un espacio de guerras? ¿O un espacio de miles de amores? Si lo es de miles de amores, ¿será Macondo un espacio de paz? ¿Hay un hilo conductor entre amores y paz?
¿Hay un hilo conductor entre soledades y guerras? Pues yo creo que Gabo grita sus verdades aún hoy, después de un año de muerto, y las seguirá gritando. ¿Cuál es el camino de Macondo? Se puede establecer una gran política del amor, entendido el amor como el entendimiento entre diversos multicolores, y por tanto recrear la palabra democracia y construir por fin la paz. ¿O será el escenario de las hogueras que queman las palabras y los colores y nos conducen a las guerras y a las soledades? Pues yo creo que estos tiempos los está viviendo Colombia, y esta Feria del Libro, la 28, que siempre cruzará por las historias de nuestro país, nos va marcando un drama, una época intensa que tenemos que vivir y actuar en ella, porque indudablemente en estos recintos donde la gente se junta por las palabras y los libros, no va a salir un abucheo a la paz, y no va a salir quien agite una hoguera para quemar los libros. Por eso en estos recintos estamos en una especie de hermandad, independientemente de lo que pensemos. Una hermandad que en Colombia, no solamente en este recinto, tiene que hacer de Macondo no el espacio de la soledad y de la guerra, sino el espacio de los amores miles y múltiples, diversos y multicolores, para conquistar y construir la paz. Gracias, muy amable. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. El protocolo de Palacio me puso más de 34 saludos. En homenaje a Gabo, que detestaba el protocolo, voy a hacer un saludo general a todo el mundo con mucho afecto. Esta es la 6ª Feria Internacional del Libro de Bogotá que instalo como presidente. En varias de las anteriores ediciones estuve acompañado por mandatarios de los países invitados de honor, como fueron el presidente Correa del Ecuador, el presidente Cavaco Silva de Portugal, el presidente Humala del Perú. Y ya sabemos que el invitado del próximo año será nada menos que Holanda. Aquí está su embajador. Estuve hace unos días con su primer ministro, una nación con la que tenemos una larga amistad y una gran admiración por su literatura y por su arte. Pero hoy vivimos un acontecimiento muy peculiar, pues el país invitado de honor tiene unas características únicas. Por eso no hay ningún mandatario extranjero a mi lado en la mesa de honor, porque de alguna manera hoy me corresponde a mí obrar como presidente encargado de una nación, un territorio, una comarca que se parece mucho a Colombia, que se parece al Caribe y a toda América Latina, y que se parece a nuestros sueños más desmesurados. Por supuesto, hablo de Macondo. Y digo que vengo como encargado porque el país invitado en esta ocasión tiene un único y verdadero gobernante, uno que nadie destronará jamás y que habita en nuestros corazones y en nuestra memoria, Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo. Hace un año
cuando instalamos la feria con la presencia de otro premio Nobel latinoamericano, como lo recordaba el alcalde Mario Vargas Llosa, teníamos fresco el dolor de su partida. Han pasado 12 meses. Y así como en Macondo llovió 4 años, 11 meses y 2 días, en nuestras almas no ha dejado de llover. Pero tampoco ha cesado de crecer la admiración. Hemos dicho que el mayor homenaje que se puede hacer a nuestro Nobel es volver a sus obras, leerlas, disfrutarlas y seguir sumergiéndonos en ese universo que parece inagotable. Y así ha sido. La obra de Gabo ha sido protagonista este año en los eventos de la cultura de todo el mundo y lo es más que nunca de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. El Parlamento Europeo se adornó de rosas y mariposas amarillas y le rindió homenaje. También aquí más en nuestro territorio lo hicieron el Festival de la Leyenda Vallenata, el Festival de Cine de Cartagena. El Ministerio de Cultura entregó por primera vez el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Ya se abrió la convocatoria para una nueva edición. Porque Gabo no está entre nosotros, pero su libro sí, su palabra sí, su espíritu libertario sí. Leerlo no puede ni debe ser una tarea escolar. Leerlo es un goce del alma y una reafirmación de nuestro ser caribe y latinoamericano, de nuestro compromiso con la vida. Y también es gratificante acercarnos a su proceso creativo. En la Biblioteca Nacional, por ejemplo, se exhibe una maravillosa donación que hizo su familia a los colombianos, la medalla y el diploma del Premio Nobel que recibió en manos del rey de Suecia en 1982, y la máquina de escribir Smith Corona, en la que tecleó letra por letra su obra maestra, 100 años de soledad. Y se pueden conocer y consultar sus libros, tanto en español como en sus traducciones a más de 30 lenguas, 30, desde el quechua hasta el japonés. Gabo nos contagió a muchos, a millones de colombianos, el amor por la lectura, y nos hizo ver que una buena narración literaria o periodística tiene capacidad para transformar la vida o para iluminar una noticia. Gabo me enseñó de nuevo a leer. Algunos de ustedes han oído esta anécdota, pero quiero compartirlas hoy con ustedes. Gabo tenía un apartamento pequeño en un edificio en Cartagena que se llama La Máquina de Escribir, antes de su casa en la Ciudad Vieja. Me había invitado a almorzar y llegué yo y estaba furioso. Decía una que otra grosería y le dije: Gabo, ¿qué pasa? Y me dijo: es que llevo toda la mañana tratando de buscar una palabra y no la encuentro. ¿Qué palabra es, Gabo? ¿Cómo es que se llama ese juego que juegan los niños de la calle con las monedas y el que quede más cerca se lleva la moneda? Dije: pues no sé, Gabo, pero vamos a almorzar. Y fuimos a almorzar. Había un restaurantico de un italiano simpatiquísimo ahí entre La Máquina de Escribir y el Hotel Hilton. Y en ese almuerzo me dio una lección sobre la importancia de la carpintería en la literatura, de la precisión y la pertinencia de las palabras. Después de esa lección aprendí a leer mucho mejor, a admirar mucho mejor su obra y la obra de los buenos escritores. Por eso digo que Gabo me enseñó de nuevo a leer. Y por eso desde el gobierno, con el plan Leer es mi cuento, que adelanta el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de Educación, la promoción de la lectura es una prioridad, mucho más si queremos ser el país más educado de América Latina para el año 2025. Nuestro propósito es duplicar el índice de lectura en el país,
facilitando el acceso a los libros, fomentando su uso, incluyendo la lectura por padres o cuidadores desde los años de primera infancia. Un buen lector es una persona con capacidad de discernimiento, abierto a las ideas de las diversas culturas, de las diferencias, de las procedencias. No se trata de que todos pensemos igual, se trata de aprender a argumentar y a expresar las diferencias con respeto, con solidez. El Ministerio de la Cultura ha adquirido y ha producido más de 10 millones de libros. Y hoy podemos decir que existen dotaciones actualizadas en las más de 1.400 bibliotecas públicas y también en las casas de los colombianos más pobres. Cada casa gratis va con unos libros. En los hogares de bienestar familiar, en los centros de atención a primera infancia. Y la lectura hoy por hoy tiene mucho que ver con la conectividad, porque muchos contenidos están llegando en forma digital a los nuevos lectores. Y en esa dirección, la fundación de Bill y Melinda Gates, ha aprobado un aporte de varios millones de dólares que se va a ejecutar de aquí al año 2018 para fomentar el uso de nuevas tecnologías en la red de bibliotecas públicas del país, incluyendo la capacitación a los bibliotecarios en el uso de estas tecnologías, en el uso de las TIC. Y valga resaltar que en el primer cuatrenio del gobierno se construyeron 104, me corregirá la ministra, 104 bibliotecas públicas y esperamos construir un número similar en este segundo periodo. Un esfuerzo en el que hemos contado con la cooperación muy importante del Japón. Quiero agradecer. En el sector educativo, el Ministerio de Educación ha entregado más de 20.000 colecciones semilla, es decir, 5,5 millones de libros, y ha formado a cerca de 100.000 docentes, bibliotecarios, escolares y padres de familia en temas de promoción de la lectura. Las estadísticas demuestran que los estudiantes que asisten a colegios donde hay biblioteca escolar, con más de 200 libros, es el número que en las estadísticas o estudios ponen como el número ideal para superar, obtienen mucho mejor puntaje en matemáticas o en lenguaje que aquellos que estudian en instituciones donde no hay biblioteca escolar. Y aprovechando este espacio del mundo editorial, quiero invitarlos, como estamos haciendo con las diversas empresas del país, a que asuman el reto de la internacionalización. Nuestros libros pueden traspasar fronteras y aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales que tenemos suscritos. Hay empresas que, por ejemplo, exportan Biblias a México y Costa Rica. También envían a Europa libros para niños, otras venden novelas a través de plataformas digitales en Estados Unidos y en España, y otras textos académicos para diversas universidades del mundo. Estos son solo algunos de los resultados de las ruedas de negocios que organiza ProColombia junto a la Cámara Colombiana del Libro y Corferias desde el año 2012. En esta ocasión, a la Feria del Libro llegan 90 empresas y de 20 países diferentes, de las cuales la tercera parte visitan el país por primera vez. Así que ahí podemos también hacer negocios y exportar, ese es un reto. Y quiero agradecer la iniciativa de algunas librerías y editoriales que en compañía del Ministerio de la Cultura están diseñando una estrategia para que los colombianos compren un libro para donarlo a los niños en las zonas más remotas del país. Con la ayuda de todos, cada niño de departamentos como el Bichada, el Baupés, el Chocó, recibirá un libro y estoy seguro de que lo leerá y lo va a conservar como su tesoro más preciado. Cabo contaba lo que significó para él su encuentro con los libros, con los clásicos de la literatura, con la biblioteca del Liceo Nacional de Zipaquirá. Tal vez sin esos libros
Sin esa biblioteca, hoy no existiría ese Macondo, real y mágico a la vez, que hoy celebramos. Ese Macondo que se confunde con Colombia y con todos los países del Caribe y en el fondo con el mundo entero, donde el hombre se ha acostumbrado a ver como normal lo que es el hecho más fantástico e inverosímil, la vida misma. En Macondo, como en Colombia, hay talento, hay amor, hay arte. En Macondo, como en Colombia, hay guerras y confrontaciones que afectan a generaciones enteras. En Macondo, como en Colombia, las estirpes demandan una nueva oportunidad sobre la tierra, una oportunidad para la felicidad y la concordia. A esos que rechiflan y abuchean, a aquellos que hacen ruido para no escuchar, quisiera recordarles con un párrafo de García Márquez que las víctimas no son solo las pasadas, sino las que debemos evitar en el futuro. El drama no eran los viejos tranvías que pasaban abarrotados de cadáveres al anochecer, sino los vivos que les lanzaban flores desde las azoteas, sabiendo que ellos mismos podían tener un puesto reservado en el tranvía de mañana. ¿Qué mejor que Gabo para describirnos la sin salida en la que nos quieren poner como sociedad? Sin duda es más sencillo y más notorio exponer la sangre de otros que pensar en los que sufren cada día que sigue la guerra en Colombia. ¿De qué le sirve al país ese ambiente de pelea, esa impaciencia, ese irrespeto, esa intolerancia? A eso, justamente a eso, es a lo que nos está llevando esta guerra, a no oírnos, a no dejarnos oír. Nos hemos vuelto incapaces de prestar atención en forma civilizada a nuestros interlocutores. Es más fácil gritarle al otro, tirarle la puerta, despreciarlo, decir, usted no sabe quién soy yo, y saltarse las reglas. Eso lo debemos parar de inmediato, porque la paz no es solo un acto simbólico. La paz implica cambiar nuestros comportamientos, volver a trazar una línea de civilidad que desde hace décadas se torció. La paz exige paciencia, detenimiento, convencimiento. Por eso, por respeto a este gran hombre al que le rendimos homenaje hoy, a ese Gabo capaz de volver metáfora la soledad, o de imaginarse un Macondo donde depositar sus más grandes miedos, volvamos a sus palabras. Pensemos en los vivos que no quieren morir más que de viejos, porque a ese mundo posible es al que tenemos que apuntarle como país, a un mundo donde nadie calle a nadie y todos nos escuchemos. Y si el costo de buscar la paz, lo dije desde un principio, lo pago con mi capital político, con mi popularidad, estoy más que dispuesto a pagarlo. Pueden seguirme por todo el país, pueden venir a sabotear cada acto al que asisto, pero quiero que sepan que no me detendré en la búsqueda de la paz para Colombia. Por supuesto que escucho a quienes hoy protestan por los actos
crueles de la guerrilla. A mí también me indignan, pero también siento profundamente el dolor de los demás colombianos que me dicen, justamente por este inmenso dolor, que debemos persistir en la búsqueda de la paz. Por eso lo digo por encima de los gritos y de los trinos. Toda la firmeza con los violentos y toda la firmeza para buscar la paz. El viernes pasado tuve una visita muy especial en la Casa de Nariño. Me visitaron unas niñas de Saravena, de Arauca, que habían ganado un concurso de cartas al Niño Dios, cuyo premio, imagínense, era ir a saludar al presidente. Una de esas niñas, su nombre es Karen Castañeda, de 11 años, me dijo que me tenía una idea para conseguir la paz y me la resumió en una frase tan hermosa como sencilla: quitarnos la venda del odio que no nos deja ver con amor al prójimo. Qué profunda. Qué profunda verdad. En estos días, cuando nos duele la violencia absurda entre hijos de una misma nación, una niña de Arauca, de 11 años, nos trae la solución: quitémonos la venda del odio. Y yo diría algo más en esta feria del libro felizmente macondiana: quitémonos la venda del odio para poder ver el mundo de amor que nos rodea, para poder leer las historias asombrosas que habitan en los libros, para poder aprender a ser mejores, para tratarnos con respeto y tolerancia. ¿Cuánta falta hace Gabo para que nos siga creando la vida? 12 meses después de su partida, lo recordamos con emoción y cariño. Hoy completamos sin él nuestro primer año de soledad. Y hoy, como presidente encargado, apenas encargado de Macondo, declaro instalada la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchas gracias.